La tradición siempre hunde sus raíces en la experiencia. Por detrás de toda estructura entretejida de teología, filosofía y ética revelada, hay un lecho fundamental de experiencia trascendental. Moisés asciende al monte Sinaí y al experimentar la realidad de Jehová, recibe las tablas de la ley. Buda alcanza la iluminación bajo el sagrado árbol Bodhi y a partir de ahí se dedica a proclamar el Dharma. Mahoma conversa con el ángel Gabriel en una cueva antes de iniciar su misión profética, y sin embargo es innegable que las principales tradiciones religiosas difieren sustancialmente de la tradición alternativa en la medida en que las primeras tienden a encerrar los resultados de la experiencia reveladora en la fe y los mandamientos, mientras que la segunda se resiste forzadamente a la metamorfosis de la experiencia en teoría y predicamento moral. La tradición gnóstica, que procede de los esenios y continúa con la dispensa cristiana, siempre se ha resistido a convertir la experiencia en un constructo teológico ético y en su lugar ha optado por seguir un camino diferente. Los gnósticos participaron con regularidad en lo que Kispel llamó la mitologización de la autoexperiencia. Este mismo autor proclamó tal procedimiento con mayor detalle de la siguiente manera: en mi obra, Gnosis como religión mundial, sugerí que el gnosticismo expresaba una experiencia religiosa específica que con frecuencia se convertía en mito. Un ejemplo de ello es la historia según la cual Dios envió un ángel para inspirar a Maní, el fundador de la religión maniquea, cuando éste tenía 12 años de edad. Cuando tenía 24, el ángel se le apareció de nuevo y le dijo: ahora ha llegado el momento de hacer tu aparición en público y proclamar tu propia doctrina. El nombre del ángel significa gemelo y es hermano gemelo asimismo divino de Mani. El mito maniqueo expresa el encuentro entre el yo, el ego y el sí mismo divino. En el sistema de Valentino encontramos un concepto similar del ángel guardián, que acompaña al hombre a lo largo de toda su vida, que le revela la gnosis y al que no se le permite entrar en la bendición eterna sin él. En el núcleo de la tradición alternativa del gnosticismo se halla la experiencia del sí mismo interior que, al ser de la misma sustancia que Dios, una de forma natural la conciencia humana con la divina. La experiencia personal del gnóstico fue aludida por la profesora Elaine Pagels en el título del 6º capítulo de su libro Los Evangelios Gnósticos, que dice: Gnosis, autoconocimiento como conocimiento de Dios. Esta experiencia de autoconocimiento, que es simultáneamente conocimiento de Dios, es convertida por los gnósticos en la más creativa de todas las expresiones simbólicas de la realidad, la que conocemos como mito. Uno de los más grandes mitólogos modernos, el erudito húngaro Kerenci, vinculó la mitología con la música. La música y la mitología tienen lo siguiente en común: en ambas encontramos el arte y material fusionados en el mismo fenómeno. El arte del compositor y su material, que es el sonido del mundo, son una misma cosa, la configuración del mito y el material de que éste se compone. En este caso, el mundo de las imágenes también se hallan íntimamente relacionados. De hecho, el mito no se hace, sino que más bien se experimenta, y es la experiencia la que da lugar a un torrente de imágenes mitológicas que expresan aspectos del significado de la experiencia. Es más, una verdadera expresión mítica o mitologema no es algo que pueda ser expresado tan bien y tan auténticamente de una forma que no sea la mitológica. La mitología no se puede sustituir por un modo de expresión de naturaleza diferente. Ciertas experiencias pueden ser expresadas adecuadamente solo en forma de mito y no de ninguna otra forma. Visto de este modo, el mito adquiere una nueva significación. Se convierte en la expresión, en el mundo de la relatividad, de principios espirituales que tienen una importancia fundamental para todos los seres humanos, en la medida en que expresan dentro de este mismo mundo la experiencia de lo absoluto. La experiencia de lo absoluto, tal como la encontramos en el conocimiento de sí mismo interior,
por parte del gnóstico se expresa entonces en el ámbito de la mente por medio del mito, que actúa a la vez como un velo sobre la verdad y al mismo tiempo como el medio a través del cual se puede desvelar la verdad. Lo aparente conduce a lo real, dice un dicho sufí, indicándonos así que por detrás del simbolismo hay una realidad vinculada con el propio símbolo y que por detrás de la mitología también hay una esencia experiencial que posee una conexión directa con la experiencia original, llamada por Jung experiencia arcaica, que fue precisamente la que dio lugar al mito. Es muy probable que los gnósticos fueran los primeros mitólogos conscientes que utilizaron el mito tanto para expresar sus experiencias místicas primigenias como para conducir sutilmente a los demás hacia experiencias similares. En los tiempos clásicos, la palabra griega mitos ya se refería a una leyenda de los tiempos anteriores a la historia, a una narración acerca de los habitantes de la dimensión ahistórica, es decir, a los dioses y héroes. En tiempos comparativamente modernos, en la era romántica, se reintrodujo el mismo tema para describir una historia en la que aparecen personas o acontecimientos sobrenaturales, procedentes de un período anterior no especificado. Muchos diccionarios contemporáneos definen el mito como algo completamente ficticio. Pero solo tenemos que recordar que la palabra ficticio procede del latín fingere, que significa formar o configurar, lo que sugiere que un mito es una narración que no es históricamente cierta, pero que representa una configuración de verdades de carácter intemporal. Los acontecimientos ocurren, como expresó la misa latina al anunciar el Evangelio in illo tempore, en un tiempo no especificado, similar quizá a ese otro tiempo que los aborígenes australianos llaman tiempo de ensoñación. Los mitos gnósticos tienen que ser comprendidos como existentes en tales categorías intemporales, que ocurren en lo que en latín se llama sub specie aeternatis, bajo el aspecto de la eternidad. Es a partir de tales fuentes profundas y misteriosas de donde los configuradores de los mitos gnósticos extraen su sustancia e inspiración. Quienes se hallan en la vanguardia creativa de la moderna erudición sospechaban ya hacía tiempo que los gnósticos fueron expertos configuradores de mitos psicológicamente informados. Mucho antes que Jung, Kispel y Campbell, ya en 1932, Burkitt escribió: «Es bastante evidente que el Valentino está describiendo en primer orden el primer origen de las cosas, bajo la figura del mito, y además que esta idea del origen de las cosas fue psicológica, afín a los procesos mentales de nuestra propia mente. Lo que Burkitt, Jung y otros han llamado configuración de mitos psicológicos informados fue reconocido por Hans Johann y Rudolf Bultmann como objetivación existencial, lo que significa simplemente que los mitos gnósticos representan la objetivación de la comprensión de los seres humanos acerca de la existencia, tanto si se originan en la psique que se esfuerza por la individuación, como si aparecen en primer plano debido a la necesidad que tienen los seres humanos de comprender la fatídica alienación y las portentosas elecciones que tienen ante sí en su existencia. El inmenso valor de los mitos gnósticos queda atestiguado por ambas partes. La experiencia convertida en mito y el mito dirigido hacia el interior, como autoconocimiento psicológico, ese es el gran movimiento de la gnosis sobre el plano de la realidad psíquica. Hay, sin embargo, un tercer componente, que permite al mito descender desde el nivel puramente psicológico al material de la manifestación, donde puede impresionar no solo las funciones intuitivas de pensamiento y de sentimiento, sino también en la función de la sensación. Este tercer elemento es el ritual válido que posee verdadero significado, que se convierte en la dramatización o representación del mito a la vista de los sentidos. La considerable preocupación de los gnósticos por el ritual sacramental atestigua el importante papel
desempeñado por la ritualización del mito en el movimiento antes indicado de la gnosis. También es aquí, en la naturaleza de este movimiento de la gnosis, donde podemos aprender gráficamente la gran diferencia que separa esas tradiciones de la corriente principal, como el judaísmo, el cristianismo no gnóstico y el islam, de esa otra tradición alternativa que es el gnosticismo. La tendencia de las tradiciones de la corriente principal consiste en convertir la experiencia inicial en dogma y mandamiento, a través de la agencia intermediaria de las Sagradas Escrituras, interpretadas históricamente, que suelen aparecer como historias con un contenido moral. La tendencia de la tradición alternativa, en cambio, consiste en pasar desde la experiencia inicial a una expresión de la experiencia en el mito, y desde ahí a la representación ritual del mito en una manifestación física plenamente perceptible, de donde procede la retirada de las imágenes hacia el sí mismo, abriendo así el camino una vez más a la experiencia original primigenia. Una validación interesante del enraizamiento trascendental de los mitos gnósticos nos llega de la mano del anteriormente citado mitólogo Kerenji, en su obra Ensayo sobre una ciencia de la mitología, escrita en colaboración con Jung. Indica que los gnósticos fueron místicos que se especializaron en la mitologización de la experiencia mística, siguiendo el camino indicado por el erudito Leo Frobenius. Kerenji asume la existencia de ciertas grandes coordenadas estructurales míticas que él llama mónadas. Estas mónadas míticas son las principales formas diferenciadas en que se divide la experiencia primigenia de la realidad mítica. El destacado filósofo alemán Oswald Sprengel reconoció 8 de tales mónadas culturales, con otra en plena formación. Algunas de ellas son la egipcia, la greco-romana, la védico-aria y la maya azteca, inca. Todas estas mónadas míticas se basan en los mitologemas primarios, que son premonádicos, categoría que incluye los mitologemas de los gnósticos. Kerenji dice: los mitologemas que más se acercan a los encuentros desnudos con la divinidad son considerados como primarios. Estos se hallan en su estado puro, es decir, la idea pura del mandala, su arquetipo, por así decirlo. Son premonádicos. Lo que existe históricamente tiene el carácter no sólo de una mónada, es decir, de pertenencia local y temporal a una cultura definida, sino también de una obra, es decir, de hablar según la manera típica de ciertas personas. Por otro lado, cada persona despliega su verdadera forma más pura cuando se encuentra frente a frente con lo absoluto. Por eso Plotino nos puede hablar de experiencia mística pura, y por eso sus contemporáneos los gnósticos nos hablan sobre lo que más se acerca a la mitología en el misticismo. Esta mitología mística encontrada entre los gnósticos es pues un fenómeno bastante singular. Enraizada como está en la experiencia personal, altamente cargada de los estados profundos de la conciencia, posee cualidades que raras veces se encuentran en el folclore tradicional y que son mitologemas condicionados culturalmente. A diferencia de lo que sucede en este último, es capaz de transmitir una considerable medida de su cualidad original, a la que Jung y otros han aplicado el término numinoso, es decir, que lleva consigo el poder de un numen o divinidad. Los mitos gnósticos pertenecen a una categoría especial y como tal poseen una fuerza capaz de causar un impacto de calidad insólita sobre las psiques de los individuos. Joseph Campbell, el eficiente popularizador de la mitología, ha señalado que el ámbito de la trascendencia solo puede relacionarse a priori mediante analogía con el campo temporal de los aspectos fenoménicos, y que el instrumento mediante el que se expresa esta analogía es la metáfora. Esta agencia, que Campbell define como una imagen transparente, psicológicamente afectiva de la trascendencia, debe ser considerada como la verdadera piedra angular del mito gnóstico.
Así, la gnosis, el mito y la metáfora constituyen la trinidad de instrumentalidades conscientes utilizadas por los videntes gnósticos para poner las realidades que vislumbraban a disposición de los que todavía aspiraban a esa evidencia. Dejemos ahora que los mitos y metáforas de los gnósticos nos hablen a su propio modo, aunque modificado y amplificado mediante nuestra percepción y nuestro lenguaje contemporáneos. Abordaremos el primero de estos mitologemas importantes, en forma de la historia de la divina sabiduría Sofía. El mito de Sofía. En lo alto del inefable y trascendental mundo de luz, existía una pareja primigenia, se llamaban Profundidad y Silencio. Juntos producían un ámbito perfecto de equilibrio y poder creativo, compuesto por 30 formas arquetípicas de conciencia llamadas eones. La más joven y aventurera de estas, llamada Sofía, sabiduría, se enamoró de su propio progenitor real, el gran rey invisible de todos, llamado Profundidad, y deseó desentrañar su naturaleza perennemente inescrutable. Confundida por su amor, dirigió la mirada en varias direcciones, desde la sede eónica hasta hallar en la distancia una luz magnífica que tremolaba con una sublime gracia. En su desconcierto producido por el amor, ya no podía distinguir entre lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, por lo que llegó a suponer que la luz seductora, que en realidad estaba por debajo de ella, no era otra cosa que el resplandor real del gran rey, su padre, que residía en el punto más alto de los cielos. Así descendió al vacío abismal, atraída por el reflejo de la luz celestial en un ilimitado e informe mar de cristal. Su consorte celestial Cristo fue incapaz de retenerla, y así, tras un último y doloroso abrazo, ella se lanzó hacia la tenebrosa profundidad, solo para descubrir que la luz reflejada la había engañado. Entristecida y asustada se encontró envuelta en el vacío, desprovista de la calidad y el poder de la gnosis a la que estaba acostumbrada en toda su plenitud. Deseosa de tener a su lado una figura afín, dio a luz de forma virginal a un ser cuyo nombre fue Jesús. Aunque concebido misteriosamente por su deseo de la gnosis original, Jesús se unió de todos modos a una sombra de oscuridad que se le adhirió debido a las influencias maléficas del oscuro vacío en el que había nacido. Jesús pronto se liberó de su problemática y lúgubre fijación y ascendió a la plenitud, dejando a Sofía en un estado de abatimiento. Al hallarse fuera del universo espiritual supremo, sola e inconsolable, Sofía experimentó toda clase de tormentos psíquicos inimaginables. La pasión, la pena, el temor, la desesperación y la ignorancia exudaban de su ser como poderosas nubes que se condensaban en los 4 elementos de la tierra, agua, fuego y aire, así como en una serie de seres que más tarde habrían de ser conocidos como el demiurgo y los gobernantes arcontes, todos y cada uno de los cuales eran espíritus feroces y problemáticos. El más poderoso de ellos, un ser con cara de león, lleno de orgullo y de voluntad de poder, se hallaba al frente de su hueste de espíritus mundanos y a partir del material en bruto de la tierra, agua, fuego y aire, construyó un mundo de impresionante apariencia externa, pero repleto de grandes defectos, al haber sido creado a imagen de sus creadores. La pena, el temor, la ignorancia y otras pasiones dolorosas y destructivas fueron incluidas en el tejido de este mundo imperfecto, en la medida en que el material en bruto, utilizado por quienes lo configuraron, tenía su origen en sentimientos como los experimentados por Sofía. Al contemplar el mundo defectuoso y problemático, orgullosamente configurado por su propia ignorante descendencia, Sofía se sintió llena de piedad por la creación y decidió asistirla en todas aquellas formas que estuvieran a su disposición. Se convirtió así en el espíritu del mundo,
observándolo ansiosamente como haría una madre que observara a su hijo débil y deforme. Mientras tanto, en las elevadas alturas, Jesús también observaba con ansiedad el penoso estado en que se hallaba su madre Sofía. Se unió entonces al león gemelo de Sofía, Cristo, y se convirtió así en Jesucristo, el Mesías y mensajero de Dios. A su alrededor se convocaron todos los poderes sublimes y compasivos de la plenitud, contribuyendo cada cual con los dones y glorias de sus respectivos tesoros. Así, Jesucristo reunió toda la plenitud y sus poderes, que lo prepararon para el gran acto de redención, para la liberación de Sofía del lamentable estado en que se hallaba en medio del vacío. Las súplicas de Sofía ascendían incesantemente como nubes de incienso amargo y dulzón, penetrando en todos los intersticios de la plenitud, despertando la compasión de todos los espléndidos seres eonales que contemplan perpetuamente su gloria en su reino de perfección. A lo largo de siglos y milenios de historia terrenal, Sofía rezó y se lamentó por su destino, y por el destino del mundo defectuoso, y las chispas de luz se engarzaron en las redes de los gobernantes, que como arañas monstruosas seguían manifestando redes de materia, emoción y pensamiento, en las que quedaban atrapados los humanos, que en esencia no eran su creación, sino más bien las chispas de la propia naturaleza superior de Sofía, infundidas en los cuerpos de arcilla. Finalmente los poderes de la plenitud se reunieron, y tras haber entrado en Jesucristo, descendieron a la tierra para liberar a Sofía, y con ello llevar a la redención a sus hijos espirituales, los miembros de la especie humana. Después de haber pasado por numerosas vicisitudes, enviadas por los gobernantes y sus engañosos acólitos humanos, Jesucristo se elevó triunfante de la tierra, sosteniendo a Sofía de la mano. Gozosamente ascendieron a las diversas mansiones celestiales, llamando a los portales de los guardianes espirituales y obteniendo el acceso a regiones de existencia cada vez más superiores y sutiles. Ante cada una de las puertas de acceso, Sofía entonaba grandes canciones de alabanza y gratitud a la luz que la había salvado del caos de las regiones inferiores. Cuando Sofía, el espíritu mundial, llegó a los confines que separaban los mundos inferiores de la plenitud, miró una vez más hacia abajo, al mundo defectuoso y problematizado, suspendido en el vacío y en el caos, y la compasión llenó su corazón roto pero ahora repuesto. No podía dejar totalmente atrás esa extraña creación, abandonada a sus recursos nada adecuados. Tampoco podía abandonar a sus verdaderos hijos, las mujeres y los hombres que se hallaban más íntimamente relacionados con ella, que con ningún otro ser fuera de la plenitud. Así pues, utilizó su magia y dividió su naturaleza por la mitad, una para ascender hacia los eones de plenitud, para vivir allí con Cristo y Jesús, y la otra para permanecer en las cercanías de la creación y para seguir ayudándola con una sabiduría compasiva. Su segunda mitad, creada por compasión, se convirtió así en Achamot, el errante o el inferior, que todavía sigue en contacto con la humanidad y con las regiones de este mundo. Fue así como sucedió que el universo se consteló a sí mismo en 3 regiones. La primera de ellas es el mundo sublunar o material, gobernado por un príncipe a quien los antiguos llamaron Pan y a quienes otros llaman inadecuadamente el diablo. Este príncipe gobierna sobre la tierra, las plantas y las criaturas vivas y se ocupa, como un pastor paciente, de que todas estas manifestaciones de la vida de Sofía alcancen un día los mundos superiores, por muy lejos que se diseminen. Al no conocer las realidades y designios de los poderosos eones de luz, el príncipe de este mundo simplemente hace girar la gran rueda del nacimiento, la muerte y el renacimiento, con la esperanza de que si él y su rebaño logran permanecer dentro de los movimientos de la vida biológica, su hora de liberación los hallará dispuestos a la redención.
Más alto en el espacio inmaterial está el mundo del alma o de la mente, gobernado por el arcón principal, llamado también Demiurgo, que tiene numerosos nombres, incluido el de Yaldabaoth, dios infantil, y Saklas, el ciego. Es del ámbito de esta divinidad arrogante y ávida de poder, del que se originan muchos de los conceptos y preceptos que cautivan las mentes y las voluntades de los humanos. El dios ciego siente una gran predilección por los que le gusta llamar la ley. Se dedica a crear reglas, mandamientos y regulaciones con objeto de disminuir la libertad, que es el derecho de nacimiento del espíritu. El demiurgo también sitúa en las mentes humanas filosofías e ideologías de todo tipo, junto con la avidez, el poder y otras obsesiones que nublan y vician la pureza espiritual de hombres y mujeres. En tercer lugar, en el mundo situado por encima de los planetas, inmediatamente por debajo de los portales de la poderosa plenitud misma, hay una región en la que es entronizada Sofía Achamot, la Madre Celestial y sabia auxiliar de la humanidad. Con ella vive su innumerable cohorte de ángeles de luz y de almas santas y rectas que en otro tiempo ocuparon los cuerpos humanos. Este es el mundo del espíritu, donde también residen los ángeles gemelos de las personalidades humanas y se erige la cámara nupcial celestial, donde los sí mismos inferiores de los humanos se pueden encontrar y desposar con sus homónimos espirituales, los ángeles gemelos. Cuando los humanos comulgan con quienes imaginan como la diosa, en sus innumerables aspectos, esta no es otra que Sofía Achamot, su sabia guardiana, a la que imaginan. Sin conocer estos sutiles misterios, muchos seguidores bien intencionados de la revelación cristiana han dado en ver esta forma de Sofía como María, Reina de los cielos. Es de esta manera como Nuestra Señora Sabiduría, aunque redimida y asistida por Jesucristo, en la obra de la redención, no permanece lejos de sus hijos ni siquiera en la actualidad. Las tres regiones cósmicas de las que se acaba de hablar tienen sus correspondientes porciones dentro de la naturaleza de los hijos de los hombres. Dentro de cada humano está la parte material, Ile, derivada del reino del Pam, y que porta los instintos y las urgencias de la vida material, con su intencionalidad de supervivencia y de continuidad física por medio de la descendencia. También hay una parte que personifica la mente y la emoción, a la que a menudo nos referimos como el alma, psique. Esta parte se deriva del ámbito del demiurgo y contiene, por tanto, más de un rasgo peligroso. Y si bien es la sede de la conciencia ética y de la razón calculadora, también es susceptible de las influencias y halagos de los gobernantes, con sus obsesivos mandamientos, ideologías fanáticas, orgullo y arrogancia del alma. En tercer lugar está el espíritu humano, Neuma, que pertenece a la plenitud, aunque es el don de Sofía. Esta chispa espiritual arde lentamente y sueña en la mayoría de los humanos, esperando inconscientemente que el aliento de los emisarios de la plenitud se ponga en acción efectiva. Este espíritu de Sofía, a través y más allá de ella, es de esencia idéntica a la del rey y la reina supremos, y son la profundidad y el silencio mismos. En esta existencia personificada encontramos a algunos humanos a los que podemos llamar iléticos, gobernados por el instinto, las urgencias y las sensaciones, que viven en buena medida en el ámbito de Pan. A otros se les ha llamado psíquicos y suelen adorar al demiurgo como Dios, sin tener conciencia del mundo espiritual situado por encima. Su orgullo y su alegría son la ley y la doctrina y se imaginan a sí mismos como superiores a otros humanos, precisamente en virtud de sus leyes. Así la historia espiritual de la humanidad es en buena medida
una progresión desde la instintividad primitiva y el panteísmo adorador de la naturaleza, donde Pan es Theos, es decir, Dios, hacia la religión dogmática y la ética, y de éstas a la verdadera libertad espiritual de la gnosis. Para alcanzar el reino de la luz y convertirse en un neumático, el ser humano tiene que haber renunciado primero a su servidumbre respecto de lo físico, para luego, a menudo con una gran dificultad, renunciar también a la esclavitud del demiurgo y sus acólitos, en forma de servidumbre ideológica. Las ideas esclavizan tanto como las pasiones, y ambas son obstáculos para el dominio del espíritu. Es así como se produce la gran renunciación, apolitrosis, en la que los humanos rompen las cadenas con las que los gobernantes sujetan sus cuerpos y sus mentes. A continuación, solo hay que dar un gran paso para llegar a la cámara nupcial o a la unión transformadora del humano inferior con la abrumadora presencia del ángel gemelo. Desde las alturas del mundo material y las experiencias cumbres de la mente, los hombres y las mujeres elevan su mirada y contemplan las eternas colinas del reino de luz espiritual de Sofía Achamot. El ángel gemelo extiende su brillante brazo hacia la tierra y eleva el alma humana hacia la cámara nupcial donde la unión espiritual queda sellada en un matrimonio celestial. Uno a uno, Sofía atrae a sus hijos espirituales hacia sí misma, rogándoles que se unan al ejército de los elegidos. Tal es el don de Sofía, extraído del infinito tesoro de luz, puesto a disposición de los humanos por medio de su compasión y sabiduría. Aquella que permaneció fiel a la verdadera luz, ruega a sus hijos que hagan lo mismo. La fidelidad al espíritu que habita en los recovecos más profundos y altos de su naturaleza, les conducirá así a la renuncia, a la ilusión, para abrazar lo real. Interpretación del mito. La recensión anterior del mito de Sofía se basa principalmente en la versión de Valentino, tal y como se encuentra en Pistis Sophia, la principal escritura que se refiere a Sofía, si bien ha sido también estilizada y ampliada de modo que sirva a las necesidades de las personas contemporáneas. Como tal puede ser considerada como el producto de un enfoque latitudinal respecto del gnosticismo, por gentes que se consideran a sí mismas como puristas, aunque hay que tener en cuenta que ese es precisamente el enfoque que se intenta hacer aquí. La erudición descriptiva y exegética puede beneficiarse de un enfoque purista, pero este no sería en modo alguno apropiado para los propósitos del presente autor. Así pues, aunque sea perfiladamente, abordaremos una interpretación indicativa del mito de Sofía. Sofía es el espíritu mundial o arquetipo colectivo de la vida y el desarrollo completamente cósmico e individuales. Como tal, está más estrechamente asociada con la naturaleza y el destino de la humanidad, la diferenciación inicial y la posterior individuación del alma y su unión con el espíritu. Al principio habita en un plenum de energía psíquica indiferenciada, en un mundo celestial en el que todas las cosas existen en su más plena potencialidad. La plenitud, pléroma, es como el bloque de piedra sin tallar del pensamiento metafórico taoísta chino, una plenitud del ser de la que surge la individualidad y la existencia manifiesta por medio de la sustracción, y no de la creatio ex nihilo, creación a partir de la nada. La emanación antes que la creación es la ley de la manifestación. Así lo es ciertamente en el ámbito de la psique, y con toda probabilidad también en la esfera de la manifestación cósmica. La naturaleza primigenia unitaria de la psique se diferencia y desciende hacia condiciones de alienación cada vez más profundas respecto de su fuente original de luz y poder. En el nivel psicológico, esta diferenciación alienadora se halla en el núcleo del oscuro misterio de la caída de Sofía. El amor de Sofía por su padre, el rey de la plenitud celestial, y su esfuerzo por acercarse a su luz se han interpretado con frecuencia
como una metáfora de la arrogancia por la que la mente humana o cualquier clase de personificación limitada de la conciencia presume de querer aprehender lo eternamente incomprensible y la trascendencia inefable del ser. En nuestro deseo de comprensión ya no sabemos si miramos hacia arriba, en dirección a la trascendencia, o hacia abajo, en dirección a los ámbitos inferiores de la mente, donde la trascendencia únicamente aparece reflejada. En nuestras vidas confundimos una y otra vez la luz reflejada por la verdadera luz. Esto es especialmente cierto, quizá, de los esfuerzos esencialmente arrogantes de muchas psicologías de crecimiento y de los llamados movimientos de la nueva era, que de una manera abiertamente elocuente y fácil tratan los grandes misterios del ser como si fuesen fácilmente susceptibles a la manipulación de la conciencia personal. Un buen ejemplo, aunque sea relativamente mundano, lo hallamos en el campo del uso de los sueños. Por un lado, Jung y otros psicólogos profundos responsables consideran el sueño como una expresión principalmente reveladora del inconsciente, que hay que tratar con gran cuidado y reverencia. Por el otro lado, hallamos esfuerzos de personas menos reverentes para explotar y manipular los sueños de la gente, con el propósito de alcanzar objetivos estrictamente personales. Cada vez que un fenómeno psicoespiritual de valor potencialmente trascendental se ve subordinado a objetivos personales, puede decirse que, como Sofía, tomamos erróneamente la luz reflejada como si fuese la radiación suprema y con ello nos ponemos en una situación de riesgo. En el transcurso de la diferenciación de la psique, todos nosotros nos encontramos tarde o temprano en un espacio vacío, sin gnosis. Aquí, nuestro terror, angustia y otros sentimientos crean emanaciones desagradables, procedentes de nuestra propia psique, que evoluciona a su vez hasta convertirse en demiurgos tiranos y atormentadores de nuestro ser auténtico. Una vez que el ego humano cae en un espacio muy alejado de la plenitud psíquica, los aspectos del ego se convierten en demiurgos, o desde el punto de vista de algunos en el ego mismo. Ian Beck, en su meditación sobre los mitos gnósticos, escribe: los gobernantes, los dioses planetarios, que asisten al demiurgo en la creación del hombre horizontal, lo mantienen inconsciente de su verdadero origen. Son el núcleo arquetípico de los complejos o subpersonalidades que viven nuestras vidas por nosotros, mientras que nosotros permanecemos inconscientes de su existencia. El ego consciente que emerge es el demiurgo, y a sus limitadas percepciones se les achaca la única realidad. El hombre es un prisionero del espacio y del tiempo. Sus gobernantes son reales, no solo como las divisiones de la semana, sino también como los complejos. El sol, el complejo del ego, el gobernante principal, gobierna el día y con su luz y calor hace desaparecer la influencia oculta de los otros arcones. La luna, ese gran péndulo que lo mantiene todo tal como es, palpitando con regularidad inexorablemente fijada dentro de su propio ciclo. No solo el sol y la luna, sino también otros planetas, fueron considerados como los gnósticos como símbolos de las múltiples manifestaciones impuestas a la libertad del espíritu humano por los gobernantes. El intelectualismo, a menudo superficial, aunque inteligente, de Mercurio, el atenazador e imaginativo deseo de Venus, la feroz combatividad de Marte, el descuido señoral de Júpiter, y ciertamente la restricción y pusilanimidad de Saturno, equiparado con frecuencia al demiurgo, son todos excelentemente adecuados para simbolizar las tendencias y proclividades del sí mismo personal del ser humano, interponiéndose siempre entre la vida terrenal y la verdadera luz del significado. Al vivir en la Tierra bajo la Luna, parecemos estar sujetos a las limitaciones arcónicas de los planetas, del mismo modo que Sofía se encontró atrapada y limitada por los gobernantes. El misterio de la salvación, que significa liberación
de la condición existencial de la inconsciencia y la limitación, se halla íntimamente relacionado con nuestros orígenes celestiales. Por un lado, nuestro Redentor es Cristo, un arquetipo celestial que tiene su verdadero hogar en la plenitud. Por el otro lado, Jesús, el componente más humano del principio salvífico, está hecho por nosotros mismos en el Valle de Lágrimas, que el poeta John Donne también llamó Valle de Formación del Alma. No podemos depender por completo de un Salvador externo y trascendental, como ha querido hacernos creer la cristiandad desde hace tanto tiempo, pues al hacerlo así se atrofian nuestros propios poderes inherentes y nuestra libertad espiritual. Sin embargo, la salvación autocreada derivada de nuestros propios trabajos nos permite bien poco, a menos que se aduzca una asistencia trascendentalmente arquetípica. Así, Sofía da a luz a Jesús en su exilio, pero es redimida por Jesús, conjuntamente con el león celestial Cristo. Ascendiendo gloriosamente a partir de su limitado estado, Sofía sigue recordando a la humanidad, sus parientes más jóvenes y menos capaces, y decide permanecer en una posición que le permita hacerles de ayuda. Una analogía eminentemente válida se encuentra en el ideal del Bodhisattva, del budismo Mahayana, donde el redimido se convierte en el redentor. De hecho, el Bodhisattva Avalokitesvara, cuyo nombre significa literalmente el que mira hacia abajo desde la altura, cuya forma más popular es la Bodhisattva femenina, Kuan Yin, accesible a todos los seres terrenales necesitados de una redención compasiva, tiene tanta semejanza con Sofía que uno enseguida sospecha la existencia de una conexión algo más que casual. También cabe recordar que según la enseñanza Mahayana, Gautama, el Buda, también ha dejado un aspecto de sí mismo tras de sí, para que continúe ayudando a los seres vivos a dirigirse hacia la liberación. Es este aspecto el que, según ciertas leyendas, se manifiesta una vez al año en la fiesta budista de Wesak. Así pues, Sofía, la Redentora redimida, continúa como entidad guardiana e iluminadora en asociación con la Tierra. En un sentido psicológico personal, cabría decir que un gran paso dado hacia la individuación siempre necesita de un esfuerzo para liberar la parte todavía no integrada de sí mismo, así como un estilo de vida compasivo y caritativo y un carácter profundo. Del mismo modo que de Simón se dijo que consideró a su consorte Helena como la manifestación del alma del mundo, también hay pruebas que indican que María Magdalena, a quien las escrituras gnósticas identifican como la verdadera discípula amada, pudo haber sido considerada como una manifestación terrenal de Sofía, y que su relación con Jesús pudo haber sido la representación ritual sobre la tierra de la unión liberadora entre el Mesías celestial y Sofía. Y llegamos así al final de nuestras consideraciones relativas al mito de Sofía. Casi no hace falta decir que la mínima exégesis aquí ofrecida no hace justicia a este mito complejo e inspirador. Los énfasis psicológicos de estos comentarios, inadecuados en sí mismos, no hacen sino tocar una faceta de la magnífica gema tallada que es esta historia del misterio de Sofía. No obstante, un pensamiento más se introduce en la conclusión. ¿Por qué cabría preguntarse es útil o incluso necesario para Sofía, el alma del mundo, la psique y el ego, saltar hacia la engañosa luz y pasar por tantas pruebas y penas, así como alegrías y triunfos? Una vez más, no es otro que el propio Carl Jung quien nos ofreció una de las mejores respuestas cuando escribió: si no fuera por el salto y el centelleo del alma, el hombre se pudriría y desaparecería por completo en lo que es su mayor pasión, la ociosidad. La acción y el riesgo son esenciales para la empresa gnóstica. Aquellos que tienen que saber deben correr grandes riesgos, incluido el de lanzarse al abismo de la soledad y la alienación. El riesgo gnóstico se abre ante la psique individual
a muchos aventureros y puede conducir a oportunidades para el ejercicio de la clase de compasión que únicamente la sabiduría es capaz de manifestar. A pesar de las siempre recurrentes ideas ingenuas de muchos para enderezar los males de la existencia exclusivamente por medio de soluciones colectivas extravertidas, el crisol, donde la compasión se funde con la sabiduría, únicamente se erigen los individuos, uno a uno. Las soluciones colectivas no son en realidad soluciones, pues el verdadero vehículo de la vida, la descendencia de Nuestra Señora Sabiduría, es el individuo. Quienes han sido favorecidos por la gracia de Sofía pueden dedicar sus vidas a ofrecer un servicio activo en la arena pública, o pueden limitarse a llevar la luz compasiva de Sofía a todas las tareas humanas privadas que realizan en sus vidas cotidianas. En todos los casos, sin embargo, quizá puedan considerar las palabras finales con las que Miguel de Unamuno concluyó su obra sobre el sentimiento trágico de la vida, y que Dios te niegue la paz, pero te dé la gloria.